Listo. Hoy sí, ¿verdad? Bueno, hoy nos toca hablar acerca del capítulo 15, la doctrina de la tribulación. Por supuesto que este asunto de la tribulación es algo muy profundo, am, extenso y que ocuparía bastante tiempo para poder evacuar todo esto, ¿verdad? Estamos hablando de hablar de la tribulación, es hablar de todos los eventos que ella contiene. Podríamos mencionar algunos, pero ya en la clase los vamos a ir viendo, ¿verdad? Entonces, hablar de la tribulación en sí, ocuparíamos por lo menos una semana, ¿verdad? Una semana hablando un par de horas cada día. Entonces vamos a ir viendo acerca de esto. Empecemos por que esta tribulación, que es un periodo de 7 años y que el Antiguo Testamento le llama la 70ª semana de Daniel, ¿verdad? Como ya hemos visto, la profecía de las 70 semanas proféticas ya han transcurrido 483 años en lo que respecta a Israel. Recuerde, esto respecta a Israel, ¿verdad? Los 490 años es para Israel, es parte del programa de Dios con Israel, ¿verdad? Es parte del programa de Dios con Israel. Entonces, por lo tanto, la tribulación es para Israel, ¿verdad? Es para Israel y el mundo entero. Ahora, el día del Señor dice que es un periodo prolongado de tiempo, o sea, prolongado. La tribulación es un periodo de 7 años. La tribulación es un periodo de 7 años. Entonces, la tribulación es parte del día del Señor o el día de Jehová, que lo mencionan los profetas. Entonces, este periodo comienza con el trato de Dios con Israel. Llámese la tribulación. Después del traslado inminente. O sea, estos argumentos como la venida de Jesucristo o el rapto, vamos a añadirle la palabra inminente. Porque la doctrina de la inminencia enseña que Cristo viene ya. No importa si han pasado 2000 años, etcétera, etcétera. Pero esta doctrina enseña que Cristo viene pronto. Es ya. Entonces, este periodo prolongado de tiempo comienza inmediatamente después del arrebatamiento inminente de la iglesia, que es el evento que estamos esperando nosotros, la iglesia de Cristo. Eso es lo que estamos esperando nosotros, la iglesia de Cristo. El inminente arrebatamiento de la iglesia o el inminente traslado de la iglesia de la tierra al cielo con poder y gloria. Ahora, este arrebatamiento será un golpe táctico a la sociedad mundial. Será un golpe táctico y de autoridad de parte de Jesucristo a la sociedad mundial. ¿Por qué? Porque todo este tiempo se han estado burlando
y se han estado mofando de las profecías bíblicas y de que el Señor no viene, que hace tiempo escucho eso, que nunca ocurre nada. Entonces, eso será un golpe de autoridad diciendo, aquí estoy yo, estoy vivo, no me quedé en la tumba encerrado, no me quedé allí, yo resucité al tercer día, prometí volver por mi pueblo y volví. Y la iglesia se va a ir. Todos los cristianos que estén en santidad. Repito, como dijo Jesús, que se os metan bien en la cabeza estas palabras. Todos los cristianos que vivan en santidad, no los que brincan, no los que bailan, no los que van a la iglesia a buscar mujer, o buscar novia, o buscar marido, o derribar matrimonios, o a enamorarse del pastor. No a los que van a robar, no a los que van a estafar, no a los que van a señalar los defectos de la gente. No viene por ellos. Cristo viene por una iglesia en santidad. Es un inminente retorno. Y puedo decirle que se siente a las puertas ya. Se siente en los vientos del rapto. El Señor ya viene. Entonces, este arrebatamiento va a crear una conmoción mundial, porque el hombre no podrá justificar cómo se desapareció tantas personas en un momento. El hombre no podrá justificar cómo se desaparecieron millones de niños en un momento. ¿A qué hora? ¿Cómo fue esto? O sea, eso va a ser un caos mundial. Un caos mundial. Aunque quieran decir que los alienígenas y los extraterrestres, que ahora se está viendo muy de moda, porque el diablo está preparando la escena mundial para desvirtuar el arrebatamiento de la iglesia, pero no le va a ajustar la cuerda, porque no podrán, ¿cómo van a justificar? Explíqueme usted, ¿cómo va a suceder esto? ¿En qué momento llegó la nave espacial y se llevó la gente? ¿En qué momento? No pueden. ¿En qué momento sacaron los muertos de la tumba? Porque el Señor tiene que dejar una evidencia. Las tumbas se abrirán, así como se abrió la de Cristo, porque si vosotros creéis que Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros resucitaremos de los muertos, dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios 15. Entonces, el Señor va a abrir las tumbas de todos los cristianos que donde estén. Y la iglesia se va a levantar. Entonces, esto va a crear un pánico escénico horrible, sin precedentes en la historia. Porque el mundo no está preparado para esto, como tampoco el mundo está preparado para la inminente tercera guerra mundial. No estamos preparados. No estamos preparados. No estamos preparados. Este mundo es distinto al de la Segunda Guerra Mundial. Es un mundo diferente. Es una sociedad diferente. En aquel tiempo, el clima, la tierra y todo eso producían más. Hoy ya la tierra no produce nada. No se recuperaría la tierra de un ataque en esa escala, especialmente si se usan armas atómicas. No se puede recuperar. Pero el arrebatamiento se acerca. Entonces, este día del Señor
se activa automáticamente cuando el programa de Dios con la iglesia termina, y terminará con la remoción de la iglesia de la tierra al cielo, porque donde está la cabeza tiene que estar el cuerpo. Donde está la cabeza tiene que estar el cuerpo. Entonces la cabeza es Cristo. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. Somos la novia del Cordero. Y donde está el novio, tiene que estar la novia. Porque ya hace mucho tiempo la novia ha estado lejos del novio, cumpliendo la faena que el novio le encomendó: predicar el evangelio a toda criatura y guardarse para el novio. Guardarse para el novio. Entonces, como pueblo de Dios, nosotros esperamos el inminente arrebatamiento de la iglesia de la tierra al cielo. Ese es el comienzo del día del Señor. Y el día del Señor implica 7 años de tribulación, porque Dios tiene de alguna manera, tiene que hacer volver a Israel a su Mesías. Entonces ocupará los 7 años de tribulación, como dice Jeremías 37, tiempo de angustia para Jacob, o sea, Israel. Y esto se extiende a través de la segunda venida literal de Cristo, el milenio, que son 1000 años, y abarca hasta la creación de los cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, todas estas etapas que vienen, porque el milenio es la dispensación del reino, y esta dispensación, por lo que veo, durará 1000 años. Después de los 1000 años viene el juicio sobre Satanás y los demonios, en donde ellos serán condenados y serán echados al lago que arde con fuego y azufre, para remover de raíz el origen del mal, el origen del pecado y el origen de la maldad en toda la creación universal. Cuando esto se haya cumplido, que tiene que ser en las esferas espaciales, porque son espíritus y seres angélicos, entonces después de esto viene lo que se llama la transformación de la tierra, cuando el Señor hace los cielos nuevos y la tierra nueva, y ya el mar ya no se ocupa. Ya no se va a ocupar el mar, porque ya no. Dios crea un paraíso nuevo, un cielo nuevo, donde esta nueva creación vivirá por la eternidad, y no habrá en ella ápice de pecado ni de maldad por la eternidad. Más allá de eso, no podemos decir nada. Más allá de lo que está en el libro de Apocalipsis, creo que es capítulo 21 o 22, no lo recuerdo, tal vez usted sí, no podemos decir nada. Pero lo que sí decimos y sintetizamos: el día del Señor es un periodo que implica juicio, retribución, castigo a un mundo impenitente que rechazó el Evangelio de Cristo, a una iglesia mediocre profesante, porque solo eran boca, que con su vida negó a Cristo, pero que con su boca lo reconoció,
Se quedaron después del arrebatamiento y ellos serán purgados, serán castigados, así como toda una creación, un género humano que rechazó al Mesías. Amén. Un pueblo de Israel endurecido de servir, que a través del fuego de la persecución y del holocausto judío, que viene pronto, viene de nuevo, ellos el nuevo paraíso, exactamente, es aquí en la tierra. Por eso dice ahí cielos nuevos y tierra nueva. Ese es el paraíso eterno. Ese es el paraíso eterno, ¿verdad? Ese es el paraíso eterno. No como la doctrina de los testigos de Jehová, que ellos se van a apoderar de la tierra, pero a saber cuál tierra, ¿verdad? Entonces, en síntesis, el día del Señor es un periodo prolongado de tiempo que inicia inmediatamente después del arrebatamiento inminente de la iglesia y que implica la tribulación, la era milenial, la segunda venida de Cristo en gloria, que Jesús no viene a pasear, también viene a poner el orden, viene a poner un orden mundial, orden, porque ahorita hay un desorden. Él viene a poner un orden mundial teocrático. Hasta allí se acabaron los reinos humanos. De ahí para allá no hay más reinos humanos o tiempos de los gentiles. ¿Qué es la tribulación? Es un periodo que comienza con el arrebatamiento inminente de la iglesia, que dura 7 años, ¿verdad? Y en el que, según las Escrituras, se manifestarán por parte de Dios su ira. Es tiempo de ira. Es tiempo de ira. Yo hace poco me llevé la peor de las decepciones. Y no me asombra porque los seres humanos no somos perfectos. Pero creí que ese hombre al cual yo seguí conocía las Escrituras. Este hombre se llama Michael Rood, que es un judío, expositor de la palabra, es cristiano. Dijo que el arrebatamiento sucedería después de la tribulación de la iglesia, después de la tribulación que viene. Y que la iglesia no es más que Israel para no pasar la tribulación. Y que nos habían engañado toda la vida, haciéndonos creer de que el rapto sucedería antes de la iglesia, antes de la tribulación, y que la iglesia no pasaría la tribulación. Y decía él, la iglesia no tiene ninguna corona para que no pase la tribulación con Israel. Porque si Israel, siendo el pueblo de Dios, pasaría la tribulación, entonces ¿cuánto más la iglesia? El asunto está de que toda la gente que comentó su publicación es más ignorante que los ignorantes. Esto me llenó de tristeza, yo no quise opinar nada, pero me llenó de tristeza en ver tanta opinión absurda, porque no conocen los dos programas que existen, o no reconocen el segundo programa que existe, solo reconocen un programa, el programa de Dios con Israel. Pero este programa se detuvo porque Israel rechazó al Mesías. Israel se encerró en 4 paredes. Israel se encerró en su templo. Israel se encerró en su santuario. Y Dios no lo quería encerrado. Dios lo quería como el candelero que alumbrase las naciones gentiles. O sea, Dios no cerró la puerta al gentilismo porque había una cláusula para convertirse en judío y poder adorar al Señor. Había una cláusula. Incluso en el templo había un atrio de los gentiles, que era un lugar que había apartado el Señor para que también los gentiles adorasen al Señor siguiendo las prescripciones de la ley. Entonces, quien cierra la puerta
al gentilismo es Israel por sus cuestiones raciales, étnicas y su absurdo radicalismo. Entonces, esto obligó al Señor a llamar de los gentiles pueblo para su nombre, y Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces quiere decir que el programa de Dios con la iglesia es aparte del programa de Dios con Israel, que hasta ahorita está detenido. Dios no puede mezclar los dos programas porque su naturaleza es tan perfecta que no le permite improvisar. Usted y yo podemos improvisar, pero Dios no puede improvisar porque Dios es creador. Dios es un ser omnisciente, perfecto. Lo imperfecto de Dios es más perfecto que nosotros. Entonces Dios no puede mezclar los dos programas. ¿Cómo va a pasar a la iglesia por la tribulación, sabiendo que es un periodo de ira, de engaño, de falsedad, de persecución, de muerte, de catástrofes mundiales, de terror, de manifestaciones diabólicas? O sea, es un periodo horripilante la tribulación. ¿Cómo va a pasar la iglesia por ahí? ¿Dónde entonces están sus promesas? No tiene ningún sentido esto. Entonces, es una decepción que hombres así también hablen cosas equivocadas. Pero nosotros no estamos para juzgar eso, nosotros estamos para ser edificados. Esto es lo que dice la Biblia. Amén. Esto es lo que dice la Biblia. Que la tribulación es un tiempo de angustia para Jacob. Es un tiempo de angustia que su enfoque es doble. Se enfoca a Israel y se enfoca al mundo. Porque el propósito de Dios en este tiempo es hacer que Israel se convierta a Cristo, porque Dios ama a Israel. A Dios le cuesta a Israel. A Dios le costó sudor y lágrimas a través de su Hijo Jesucristo, que lo envió a ellos. Y ellos lo rechazaron. Ellos rechazaron al Mesías. Entonces a nadie más le cuesta a Israel que a Dios. Pero ¿cómo lo va a hacer salvo? Lo va a hacer salvo a través del único medio que existe, el Cordero perfecto. Pero de la única manera que Dios puede doblegar a Israel es a través del fuego de la tribulación. Del fuego de la tribulación. Entonces es un tiempo donde se va a manifestar la ira de Dios. Eso es lo que va a suceder. Sofonías 1:15 menciona día de angustia, día de aprieto, día de consternación que viene a la humanidad. Es un tiempo donde sus juicios serán manifestados al mundo. Usted dirá, ¿por qué el Señor no actúa? ¿Por qué el Señor no hace esto? ¿Por qué el Señor permite esto? ¿Por qué el Señor? ¿Por qué el Señor? Bueno, Él tiene un tiempo donde todo lo que no ha sido purgado será purgado. Donde todo lo que no ha sido purgado será purgado. Entonces, la tribulación es un tiempo de 7 años que comienza automáticamente después del inminente arrebatamiento de la iglesia, y será un tiempo donde se manifestará la ira del Señor, donde se manifestarán los juicios del Señor, donde este planeta será sacudido en los 4 puntos cardinales, donde la humanidad sufrirá, donde se aproxima una despoblación mundial,
Hay un texto en la Biblia, en Mateo 24, creo, o 35, o 29, no recuerdo, pero dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Eso me aterra pensar eso, porque de la única manera que el sol se pueda oscurecer es por dos factores. Uno, la actividad sísmica puede despertar los volcanes en el mundo. Los grandes terremotos pueden despertar y activar los poderosos volcanes que están en el mundo. Los ataques nucleares pueden levantar tanto polvo y ceniza a la atmósfera que la Tierra puede ser ocultada de la luz del sol. Eso es aterrador. O sea, eso es aterrador. Por eso la iglesia no puede pasar la tribulación. Por eso la iglesia no puede pasar la tribulación, porque es un tiempo terrorífico donde los juicios se van a manifestar. Tiempo de indignación, tiempo de prueba. Según Apocalipsis 3:10, yo voy a pedir a la hermana Heidi Sánchez que me lea Apocalipsis 3:10. ¿Qué dice Apocalipsis 3:10? Amén, Dios les bendiga. Amén. Leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y su palabra dice, este es otro lenguaje profético. Por cuanto has obedecido mis mandamientos de perseverante, yo también te protegeré a la hora de la prueba, la cual vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a cuantos habitan en la tierra. Gracias. Gracias. En la versión Reina Valera dice, yo te guardaré. Yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Cuál es la palabra de su paciencia? El testimonio. La palabra del Señor, el Evangelio. Has vivido para mí. Te has consagrado para mí. Renunciaste a todo por mí. Viviste para mí. 30 años, 40 años te consagraste. Desechaste tantas cosas. Desechaste riqueza, fama, gloria por causa de mí. Entonces, antes que venga la angustia mundial, vaya preparándome Jeremías 37, por favor. Vaya preparándome por ahí Jeremías 37, Heidi. Entonces, porque has hecho esto antes que venga el tiempo de angustia mundial, yo te guardaré, ¿verdad? Y la palabra guardar aquí es recoger, es proteger en el regazo, es cubrir en el regazo, así como una madre cubre su hijo en su regazo contra lo que viene. Sabe el Señor que la iglesia no puede pasar la tribulación. Porque si tantas cosas que ocurren ahorita en este mundo, muchos cristianos se van de la iglesia, entonces la iglesia no podría soportar el engaño del falso profeta. Oh, amado Jesús.
no podría soportar la doctrina del falso profeta. ¿Por qué? Porque es un poder engañoso. Es un poder vestido con manto cristiano, pero es engañoso. Entonces no podría el Señor exponer a los salvos en Cristo, que le ha costado 20, 30, 40 años cuidar a su iglesia, para exponerla al poder de Satanás. Eso no puede pasar. Eso es imposible. Eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. No está en la Biblia. ¿Qué dice Jeremías 37? Amén. Ah, qué terrible será este día, terrible como ningún otro. Serán tiempos de angustia para los de Jacob, pero lograrán sobrevivir. Mire, será un tiempo terrible para la nación de Israel. Las 2/3 partes de la nación de Israel serán exterminados. Pero hay una parte que el Señor se guardará, y ese es el remanente de Israel. Es un tiempo de la única manera que Israel pueda obedecer al Evangelio de Cristo, pueda dar un paso hacia el frente. Y eso va a ocurrir, escuche bien, eso va a ocurrir cuando la bestia anticristo se siente en el templo de Dios. Yo estaba estudiando la tipología de Cristo en el Antiguo Testamento en cuanto al tabernáculo. Nunca, jamás en la historia, una silla fue puesta en el lugar santísimo. Nunca. Eso era la muerte. Lo único que estaba en el lugar santísimo era el arca del pacto. Y no era visible. Entonces, según lo que dice Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:4, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, y exige adoración, esa es la abominación desoladora. Entonces, cuando el anticristo conquista a Israel, ellos abrazan al anticristo y dicen: este es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Por cuanto no creyeron a la verdad, Dios les envía un poder engañoso a fin de que sean condenados. Y Jesús dijo: otro vendrá en su propio nombre y a él oiréis, hablando del anticristo. Entonces, cuando él se apodera de Israel y se lo echa a la bolsa, y es venerado por el pueblo judío, y es exaltado por el pueblo judío como el Mesías prometido, como el Mesías del Señor, cuando él se quita la máscara de inicuo y se sienta en el lugar santísimo, porque se construirá el tercer templo judío. Cuando él se sienta en el lugar santísimo, Israel se rasga los vestidos. Israel se rasga los vestidos. Y dice: ¿qué hemos hecho? Cuando él se sienta en el lugar santísimo y empieza a exigir adoración y se declara Dios a sí mismo, Israel tiembla. Porque en primer lugar el templo ha sido profanado. Han esperado miles de años. Han sufrido, han muerto, han derramado sangre por construir su casa por tercera vez. Y el anticristo viene
y se sienta en el templo y empieza a exigir adoración. E Israel rasga sus vestidos y es ahí donde su ego es golpeado. Es ahí donde su orgullo es golpeado, es humillado, es debilitado. Y entonces dirá, ¿cuándo? ¿Cuándo vendrá nuestro Mesías? Este no es el Mesías, este es un impostor. Entonces, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Por qué tarda tanto? Y es ahí donde comienzan los padecimientos de Jacob. Porque el anticristo lanzará una ofensiva brutal, encarnizada, sangrienta, descomunal. ¿Cuáles derechos humanos? ¿Cuál carta democrática de los países? No hay derechos. El nuevo orden mundial suprimirá los derechos, la democracia, cuando Él se abra al mundo y se declare el Dios de los hombres. Toda libertad de expresión, de creencia, de todo será suprimido. Será implantado un solo régimen religioso en el planeta Tierra. Para eso el falso profeta ya está trabajando en el mundo. Por eso vemos tanto profeta que está profetizando cosas que no se cumplen. Tanto espíritu de adivinación en los altares cristianos, y es allí donde el falso profeta envolverá a la humanidad en el peor de todos los engaños al imponer la adoración a la bestia. Porque el hombre está a un paso de adorar al hombre. Ah, santo Dios. Los que siguen a Guillermo Maldonado lo adoran. Los que siguen a Cash Luna lo adoran. Saben que son mentirosos, saben que son falsos. ¿Por qué no se van? Porque lo adoran. Entonces el hombre está a un paso de adorar a los hombres, pero viene un poder grandioso, engañador, sutil, siniestro, con olor a Cristo, con olor a aceite ungido del Espíritu, pero es el vivo dragón del infierno. Ya está trabajando. Ya está trabajando. Si un profeta se para en un púlpito y empieza a profetizar y da fecha y da día y no se cumple, agárrenlo a pedradas, hombre. Porque está arrastrando a la iglesia al engaño. Está arrastrando a la iglesia al engaño. Eso es síntoma del falso profeta. Eso ya está trabajando en el mundo. Entonces es la única manera que Israel vuelva al Mesías. Se van a desinflar, pues. Se van a desinflar, ¿por qué? Entonces, ¿cuándo va a venir? Mas no saben que el Mesías ya vino y se fue, pero pronto volverá. Y cuando lo vean descender del cielo, cuando Israel esté acorralado en la batalla de Gog y Magog, cuando Israel esté atrincherado en el valle de Jezreel, asediado por el ejército de los chinos y los rusos, cuando Israel esté a punto de sucumbir porque el gran imperio yanqui va a caer, porque es el único que levanta los brazos de los israelitas, se llama los Estados Unidos de Norteamérica. Caerá el orden unipolar que existe para darle paso al orden multipolar. El imperio de las 10 naciones viene, se aproxima. Se acerca el nuevo orden mundial donde implantará una moneda única en el planeta Tierra. Va a implantar un régimen de religiosidad en el mundo entero que absorberá a todas las religiones en una. Eso es el falso profeta y el anticristo. Es la única manera cuando Israel esté solo,
Cuando Israel esté solo, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en las nubes del cielo, viniendo con gran poder y gloria, y aquel destello glorioso romperá el aura del cielo. La atmósfera abrirá paso al Creador de la vida, y los ejércitos celestiales aparecerán en la cúspide de la atmósfera y verán descender al Cordero de gloria, viniendo en las nubes del cielo. Y aquellos ejércitos que apuntaban sus cañones para destruir a la nación de Israel, apuntarán sus cañones para querer destruir al que viene montado en el caballo blanco, según Apocalipsis 19:11. Y el Señor, según Sofonías 1:14, los destruirá en vida. Sus huesos, su carne se pudrirá en vida. La cuenca de sus ojos se hundirán. Serán destruidos por una palabra del Creador. Porque como tiene poder para crear una palabra, quita la vida. Ahí es donde Israel volverá con su Mesías. Ahí es donde Israel se encontrará por primera vez con el Mesías que fue enviado hace más de 2023 años a su tierra. Allí se convertirán al Mesías. Allí le adorarán. Allí le exaltarán. Allí le glorificarán y le darán gloria y honra al Mesías, que ya no viene como Mesías, sino que viene como el Rey de Reyes y Señor de los Señores a imponer un orden teocrático en el planeta Tierra. Él se aproxima. Él ya viene. Y todos aquellos que no estén preparados, todos aquellos que estén jugando al cristianismo, se quedarán a experimentar lo que se aproxima, la gran tribulación, tiempo horrible de indignación. Entonces este es el tiempo de angustia de Jacob. ¿Dónde está la iglesia allí? Ahí se quedó la iglesia profesante, no la iglesia practicante. La iglesia practicante se fue a celebrar las bodas del Cordero y a ser recompensada por su trabajo en el Señor ante el tribunal de Cristo. ¿Por qué vamos a ir a que nos paguen y a que el Señor comparta su gloria con nosotros? Y según sea su trabajo en el Señor, según sea su sufrimiento en el Señor, así será la gloria que el Señor le va a compartir a usted. Entonces es tiempo de juicio, indignación, prueba, angustia, destrucción, tinieblas, trastorno mundial y castigo. Eso es la tribulación. ¿Qué sucede con los eventos del día del Señor? Los eventos del día del Señor. Ya vimos lo que contenía el periodo de tribulación. En primer lugar, es confederado o la confederación de estados en un imperio, según Daniel capítulo 2 y capítulo 7. Entonces, este capítulo 2 de Daniel habla de la visión de Nabucodonosor de una estatua. Nabucodonosor ve una estatua que contenía varios elementos. Tenía una cabeza de oro, tenía un pecho de plata, tenía su abdomen de bronce, tenía sus dos piernas de hierro y los pies eran barro y hierro mezclado. Entonces, este es el orden mundial de aquel tiempo desde la óptica humana, porque ve los minerales. El oro es el más preciado,
el segundo en valor es la plata, el tercero en valor es el bronce, el cuarto en valor es el hierro, y el quinto elemento que se menciona ahí es el barro, dando a entender que los gobiernos humanos son barro delante del Señor. Son barro, hasta que una gran roca, ¿verdad?, es cortada de un monte y cae sobre los pies de la estatua, y la estatua es pulverizada, ¿verdad? La estatua es pulverizada, dando a entender el Señor que los gobiernos humanos llegarán a su fin. Luego en el capítulo 7 de Daniel, Daniel contempla una visión y ve a un león con alas y cabeza de águila. Luego ve a un oso parado, ¿verdad?, con 3 costillas en su boca. Luego ve a un leopardo con 4 alas. Y luego ve una bestia. Luego ve una bestia que no pudo explicar Daniel. Pudo reconocer al león, pudo reconocer al oso, pudo reconocer al leopardo, pero no pudo reconocer la cuarta bestia, porque ese imperio no era conocido. Estos 4 animales o 4 bestias que Daniel ve es una representación metafórica desde la óptica de Dios, que muestra al profeta qué es lo que está detrás, qué es lo que está detrás de esos imperios, qué es lo que está detrás de esos imperios. Entonces, pero dice que la cuarta bestia tenía sobre su cabeza 10 cuernos, y que en medio de los 10 cuernos emergía un cuerno pequeño, y que delante de él, delante de ese cuerno, 3 cuernos fueron quebrados, y el cuerno pequeño tenía ojos y boca, y hablaba palabras insultantes contra el pueblo del pacto y contra el Dios Altísimo. Y que a pesar de que era un cuerno pequeño en manera, se exaltaba sobre los otros cuernos. Entonces, la cuarta bestia es la plataforma donde será confederado el nuevo orden mundial. Los otros imperios pasaron a la historia. La primer bestia representaba